Bienvenidos a FBL Connect. En este programa conversamos sobre temas organizacionales y de talento humano. FBL Connect es presentado por Future Business Learning. Future Business Learning es un centro de idiomas que enseña inglés, portugués y español a empresas en Panamá, el hub de multinacionales en Latinoamérica, y ahora también damos clases virtuales en todo el mundo. Nos encontramos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn con el nombre Future Business Learning y en Twitter con FB Learning. Yo soy Pablo Garcés, yo soy coordinador de medios para Future Business Learning y en este momento nos encontramos con Sonia Hernández. Bienvenida, Sonia. Gracias por la invitación. Sonia es directora de Talent Connect Consulting. Ella tiene 17 años de experiencia en gestión de recursos humanos en multinacionales y consultoría. En su trayectoria ha liderado diferentes proyectos de cambio organizacional, cierres de fábrica, adquisiciones, startups, reestructuraciones y entre otros. Y nos va a hablar hoy de gestión de cambio. Así que, bueno, empecemos por el principio, Sonia. ¿Qué es gestión de cambio? Sí, muy bien. Gestión de cambio es un proceso donde se planifica, se implementa y se mide el factor humano y organizacional en cualquier proyecto, a fin de que realmente el cambio sea sostenible en el tiempo. ¿A qué tipos de cambio nos estamos refiriendo? Sí, gestión de cambio se puede aplicar a una variedad grandísima de cambios, sino a todos los cambios a nivel organizacional. Les puedo mencionar algunos de los más comunes, que pueden ser reestructuraciones, pueden ser implementaciones tecnológicas como un SAP o un ERP, pueden ser incluso adquisición de nuevas marcas, pueden ser divestitures, startups. Incluso cuando me cambia un gerente general, cambia parte de la estrategia y de la cultura de la empresa. Así que cualquier cambio organizacional se puede aplicar gestión de cambio. Ok, pero ¿por qué dirías que es necesario tener un proceso de gestión de cambio? Es decir, si yo voy a cambiar un gerente, si voy a cambiar una plataforma, ¿en dónde se encuentra la necesidad de realmente hacer un proceso? No puedo simplemente comprar mi plataforma, ponerla en las computadoras y ya, o poner a mi nuevo gerente a trabajar y listo. ¿Cuál es la importancia de la gestión de cambio? Sí, correcto. Excelente pregunta, y esa pregunta se la hacen todos los empresarios y dueños de empresa. Pero yo te puedo decir que hay investigaciones. Específicamente me voy a referir a dos. La primera de John Kotter, él es un profesor de Harvard Business School, especialista en cambio. Y en estos estudios se vio que un 70% de los proyectos de cambio a gran escala fallan. La otra investigación es de una empresa de consultoría que se llama Tower Watson y dice que solo el 25% de las iniciativas de cambio son exitosas a largo plazo. ¿Y el por qué? Es porque dejan de lado el componente humano. Entonces la importancia de la gestión de cambio es realmente trabajar con la gente, porque la gente es la que va a implementar el cambio. Yo no puedo decir efectivo 1 de julio tenemos una nueva estructura. Okay. Efectivo 1 de julio tenemos SAP. Realmente hay que trabajar en un proceso de, como dije al principio, de planificación con la gente, involucrando a la gente. La parte de comunicación es clave, entender las necesidades de cada una de las personas y cómo el cambio les impacta a ellos personalmente en su trabajo, en su rol, en sus medidas, en sus KPIs, y trabajar con las personas a lo largo del proceso para que realmente ese cambio sea sostenible en el tiempo y realmente las personas pasen por su propia transición, porque un cambio organizacional implica una transición personal. Y si se descuida eso, el cambio no va a ser sostenible. Okay. Aquí en la ciudad de Panamá, ¿dirías que hay una tendencia o digamos un cambio que comúnmente requieren realizar las empresas debido a este gran movimiento o esta gran instalación de empresas multinacionales en Panamá? Sí, todas las empresas pasan por cambio. El cambio es parte de la evolución de la empresa. Si las empresas no cambian, no evolucionan, no crecen. Entonces todas las empresas pasan por cambios. Ahora, no todas las empresas ven la necesidad de un gestor de cambio. Ahí es donde viene la importancia de la educación, de la comunicación, de realmente entender qué es gestión de cambio. Y yo te puedo responder de esta forma. Cuando tú hablas de gestión de cambio, la gente piensa que es el mega proyecto, la mega inversión, que nos vamos a tardar 12 meses o 18 meses. Y realmente sí, puede ser así, pero también pueden haber cambios muy cortos, de 3 meses, inversiones más pequeñas, pero realmente donde se trabaje con la gente.
donde se les informe, se les comunique, se tome en cuenta, como te digo, pues sus necesidades, cómo les impacta a ellos en su trabajo del día a día, en sus procesos. Entonces, yo quiero dejar el mensaje de que gestión de cambio puede ser tan sencillo o complejo como realmente la empresa lo necesite. No hay que complejizar el cambio porque ya el cambio de por sí es bien complejo. Bueno, hablando de lo complejo que puede ser un cambio, yo imagino que existen una gran cantidad de elementos que se tienen que considerar cuando vas a realizar un proyecto de gestión de cambio. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? Yo lo resumo a manera didáctica en 5 pilares, vamos a decirlo así, ¿no? El primero tiene que ver con la alineación de los líderes. Si la estrategia, el propósito del cambio, los beneficios no están claros a nivel de mi liderazgo y mi equipo de líderes no está alineado, lo más probable es que mi cambio no sea exitoso. Entonces, el primero, alineación de líderes. El segundo elemento es la comunicación. La comunicación es un factor clave para los procesos de cambio. Y la comunicación no solamente informar, la comunicación debe ser doble vía. Es informar y abrir canales de feedback y de retroalimentación para yo escuchar de mi gente cómo ellos están percibiendo el cambio, etc. Entonces, comunicación es un elemento clave y debe ser doble vía. El tercer elemento es lo que yo llamo como tal manejo de cambio, manejo de transiciones, es la parte más humana, es yo habilitar a mis colaboradores para que entiendan el cambio, entender sus procesos mentales y psicológicos, o sea, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten del cambio, es involucrar a la gente en mi cambio, hacerlo participativo. Y reconocer que hay una pérdida. Todo cambio implica una pérdida, pero también una ganancia. Entonces, trabajar un poquito más ese componente humano de persona, ¿no? De ser humano. El cuarto elemento tiene que ver con el fortalecimiento de la cultura organizacional, porque la cultura de cada empresa me puede o obstaculizar el cambio o facilitarlo. Entonces, el gestor de cambio debe tener muy en cuenta la cultura, cómo se trabaja, cómo se toman las decisiones, cómo interactúan los equipos, tener esa sensibilidad y esa percepción para implementar los cambios que la cultura pues requiera para que ese cambio sea fácilmente adaptado. Puedo dar un ejemplo en particular, bien visual para que se vea. Si yo estoy haciendo una implementación de SAP, por ejemplo, mi cultura va a cambiar, mi cultura quizás va a cambiar de un ambiente mucho más de trabajo automático, manual, a una cultura de quizás mucho más tecnología, mucho más agilidad. Entonces esos componentes deben ser trabajados. Y por último, pero no menos importante, está el elemento de estructura y procesos. Es decir, mi estructura y mis procesos deben facilitar el cambio. Los procesos, tomando el mismo ejemplo que estamos tomando de la implementación de SAP, mis procesos de negocio no van a ser los mismos. Entonces yo tengo que documentarlos, tengo que capacitar a mi personal en esos nuevos procesos, y ese último elemento es lo que va a hacer el cambio sostenible en el tiempo. Si yo tengo mi estructura que facilita el cambio, mis procesos documentados y mis procesos comunicados, eso va a permitir que cuando se vaya mi implementador de SAP a otro proyecto, mi gente realmente pueda seguir con ese cambio. Mira, súper interesante. Dime una cosa, porque has hecho muchísimo énfasis en la gente, en las personas, y yo podría asumir que para las personas vivir un proceso de cambio debe traer sus ciertos inconvenientes, ¿no? Tener que aceptar que tenemos un nuevo programa, que tenemos un nuevo gerente, que tenemos un nuevo cualquier condición nueva, y asumo que eso debe tener su nivel de conflicto hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo puedes manejar eso? ¿Cómo puedes manejar ese conflicto que se puede causar debido al cambio que tiene que sufrir la gente? Excelente pregunta, y es así. Cuando estamos manejando un cambio a nivel organizacional se presentan diversos conflictos, y uno de los papeles más importantes del gerente de cambio es realmente poder anticipar esos conflictos, y para eso pues hay algunas recomendaciones que les puedo dar hoy. Nosotros dividimos los conflictos en conflictos psicológicos y lógicos, vamos a decirlo de manera sencilla. Psicológico es el conflicto de estoy perdiendo algo, me siento mal, lo rechazo, no sé por qué, pero yo siento que hay un rechazo a ese cambio. Y los conflictos lógicos son aquellos que se basan en información. Mira, antes lo hacíamos así, por A, B, C y D, ahora esto va a cambiar,
y vamos a tener ciertos problemas A, B, C y D, ¿no? Y se manejan de forma diferente cada uno de los conflictos. Pero bueno, puedo dar algunas recomendaciones. Yo diría que en primer lugar, uno de los tips más importantes del gerente de cambio es realmente identificar cuáles son los stakeholders en el cambio. Okay. ¿Qué son los stakeholders? Son todas las personas que se ven impactadas de alguna manera por el cambio. Okay. Puede ser el gerente general, pueden ser los gerentes, pueden ser mis colaboradores, pueden ser proveedores incluso, puede ser todas las personas que se ven impactadas por el cambio. Yo como gerente de cambio debo poder clasificarlos y ver cómo ese cambio les va a impactar. Al yo saber cómo ese cambio les va a impactar, yo puedo anticipar algunos conflictos y después manejarlos, ¿no? El segundo es evaluar la cultura organizacional. Puedo identificar qué elementos en la cultura me van a facilitar el cambio y cuáles me van a obstaculizar el cambio. El tercero es súper importante, tiene que haber una clara definición de roles y responsabilidades en el proyecto. Generalmente asignan un líder de proyecto, asignan personas, colaboradores que tienen sus propios trabajos o roles, los asignan al proyecto. Entonces realmente los roles y las responsabilidades deben estar claros porque eso es un factor de conflicto. Otro factor es los estilos de liderazgo, súper importante. Los líderes son los que realmente influencian el cambio, influencian las decisiones. Entonces yo tengo que mapear esos estilos de liderazgo. ¿Cuáles son los líderes que están a favor del cambio? ¿Cuáles son los líderes que no están muy comprados con el cambio? ¿Cuáles son mis líderes positivos? ¿Cuáles son mis líderes un poco más autoritarios? Y de esa manera trabajar con cada uno de ellos en estos procesos. Otros tips que han servido mucho es trabajar con coaching, con mentoring. Hay una cantidad de elementos que el gestor de cambio, el gerente de cambio trae a la mesa para manejar esos conflictos. Pero para puntualizar, los conflictos se resuelven afrontándolos, no evitándolos. Entonces la primera recomendación es traerlos a la mesa y conversarlos. Okay. Voy a hacer una suposición que líder de cambio no es lo mismo que gerente. ¿Correcto? Correcto. Sí. Ok. Quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de quiénes van a ser mis líderes de cambio, exactamente a quiénes nos estamos refiriendo. O sea, no asumo que no es simplemente el gerente de cada departamento o algo así. ¿Quiénes son mis líderes de cambio? Sí, definitivamente. Pues los líderes de cambio son aquellas personas dentro de la organización que influencian a la organización de forma positiva en favor del cambio. Lo llamamos change champions o líderes, personas que están a favor de ese cambio. Pueden ser líderes como tal dentro de la organización, o sea, pueden tener niveles altos, pero puede ser cualquier colaborador dentro de la estructura de la empresa. Siempre vamos a tener gente en cualquier nivel que puede estar a favor del cambio, y uno de los papeles del gerente del cambio es identificarlo y apalancarse en ellos, tenerlos como embajadores de ese cambio. Ahora, si hay líderes asignados por la empresa para manejar el proyecto de cambio, y también hay que identificarlos y trabajar directamente con ellos, porque como te digo, pueden estar a favor o no pueden estar muy a favor. Y el gerente de cambio como tal es, digamos, el experto, el que va a facilitar el cambio. Puede ser una persona externa, pero también puede ser una persona interna. La empresa puede identificar a su gerente de cambio internamente, puede ser la persona de recursos humanos o de cualquier área, sencillamente a veces se asignan dentro del proyecto. Una pregunta, en tu experiencia realizando procesos de gestión de cambio, ¿cuáles son los principales retos a los cuales se tienen que enfrentar? Yo diría el primero, antes de arrancar un proyecto, es que realmente los líderes de la empresa puedan reconocer la importancia de la gerencia del cambio. Muchas veces los proyectos, reestructuraciones, cierre de empresas, adquisiciones de nuevas marcas, cualquier cambio importante se realiza con la mejor intención, pero no hay un profesional experto en manejo del cambio. Ese es el principal reto. Ahora, una vez ya estando dentro del proyecto, te enfrentas con muchos. Voy a mencionar algunos que se me ocurren ahora. El primero puede ser la alineación de los líderes. Los líderes tienen que estar muy alineados, debe haber mucha comunicación, deben existir reuniones periódicas donde se evalúe el objetivo del cambio y el progreso del mismo. O sea, la cohesión del equipo de liderazgo es uno de los retos más importantes. El segundo, mencionaba antes, es la identificación de las necesidades de los stakeholders.
hay muchas personas impactadas por el cambio, entonces realmente ver cómo a cada una de ellas les impacta ese cambio. Si seguimos con nuestro ejemplo de SAP, para seguir con el mismo tema, pues vamos a tener stakeholders desde el director de finanzas, puede ser el director de tecnología, como puede ser mi ejecutivo de cuentas, la persona de atención al cliente, el cajero del banco. Entonces tienen necesidades diferentes. Eso es un reto. Y te puedo mencionar dos un poco más difíciles o más álgidos, que ya hablamos del manejo del conflicto, es uno de los retos, y el manejo del estrés durante el cambio. Los proyectos de cambio tienen sus picos y sus valles, como todo proyecto, y a veces en los picos hay que manejar mucho el tema del estrés, de las cargas de trabajo, y el gerente de cambio debe estar muy pendiente de estos temas, ¿no? Manejo del estrés, ¿cómo se maneja? Pues estando cerca de la gente, entendiendo sus necesidades, viendo también las cargas de trabajo. Cuando estamos hablando de implementaciones tecnológicas, hay etapas en el proyecto donde hay veces que los miembros del equipo del proyecto no pueden ni dormir. Entonces realmente garantizarle las necesidades básicas, y de allí reconocimiento, factor clave, reconocimiento de lo que se llaman los early wins, es decir, de cómo el proyecto va progresando, porque puede ser un proyecto muy largo, que no vemos el resultado hasta dentro de un año, 18 meses, pero cada mes hay pequeños avances que deben ser reconocidos. Eso baja un poquito el tema del manejo del estrés. Pero esos son algunos de los retos, como verás, todos tienen que ver con personas, con gente, con el factor humano. Muy bien, me puedo dar cuenta que para una empresa trabajar con un profesional de gestión de cambio es en sí una inversión. Entonces, ¿cuáles son los resultados que esta empresa va a obtener al haber realizado esta inversión? Sí, muchas veces todo lo que tiene que ver con el manejo de personas, de talento, a veces no es tan cuantificable, ¿no? A veces vemos, bueno, ¿cómo puedo medir el impacto de una capacitación? ¿Cómo puedo medir mis inversiones en desarrollar a mi gente? Algo similar pasa con el cambio. Sin embargo, ya se ha visto que aquellos proyectos que invierten en un profesional de cambio son aquellos que tienen un inicio, vamos a decir, del cambio más exitoso, consistente y que es sostenible en el tiempo. Te puedo decir algunos ejemplos que he vivido, en los cuales quizás esa implementación de SAP se dijo: 1 de julio, mi líder de proyecto de tecnología se va, y entonces tú preguntas, tú haces un assessment en la empresa y dicen: esto es un desastre, no sabemos ni por dónde empezar. Entonces viene el retrabajo, la recapacitación de la gente, el re es volver a hacer las cosas. Entonces hay que volver a invertir en procesos, en documentar procesos, en capacitaciones, en informar a la gente. Entonces todo eso es una reinversión que hay que hacer en tiempo, en recursos, en dinero, que se puede haber evitado en un principio, ¿no? Entonces ahí viene el retorno de la inversión. El beneficio, digamos, por muchos estudios, es realmente que la implementación de cambios sea exitosa y que se mantenga, ¿no? Que no volvamos atrás a reiniciar un proyecto. Ya estamos cerrando el programa, ya estamos llegando al final. Antes de cerrar, te quisiera hacer una última pregunta. Te quisiera pedir ¿qué recomendación le podrías dar a una empresa que está considerando hacer un cambio grande, está considerando utilizar un profesional de gestión de cambio? ¿Qué recomendación le podrías dar para obtener buenos resultados en su proceso? Sí, bueno, como te mencionaba en un principio, el gerente de cambio puede ser una persona interna o puede ser una persona externa. Mi primera recomendación como profesional de esta área es que realmente busquen a una persona que realmente sepa del tema,
que no solamente sepa de los proyectos de gestión, sino de gestión del factor humano, que sea un profesional de desarrollo de gente, que haya tenido experiencia en desarrollo organizacional. Eso es lo primero, ¿no? Que evalúen sus opciones, pero que realmente consideren la importancia que tiene el gerente de cambio. Yo me he enfrentado a veces a proyectos donde tienen un director de proyectos, generalmente es un project manager certificado, tienen a su persona experta en manejo de riesgos o incluso en aseguramiento de la calidad, y la última persona que obviamente se deja, digamos, para ahorrar o de último es el gerente de cambio, porque realmente no es cuantificable y tangible. Okay. Pero la primera recomendación realmente es que busquen una persona experta que sepa que realmente les va a ayudar a que ese cambio se dé, y que las personas, los colaboradores a la final, que son los que implementan el cambio, estén, vamos a decir, comprados, compren el cambio, o sea, que estén realmente convencidos de que el cambio es importante y que sepan cómo hacerlo, ¿no? Porque que estén capacitados, que estén entrenados para lo que viene. Okay. Bueno, ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Sonia, por responder a todas nuestras preguntas. Sonia es directora de Talent Connect Consulting, así que todos los datos de Sonia y de Talent Connect Consulting van a estar disponibles en la descripción del video, así como también toda la información de FBL Connect y de Future Business Learning. Le quiero dar las gracias a Sonia por haber participado con nosotros. Gracias a todos por habernos escuchado. Recuerden darnos likes y compartir a través de todas las redes sociales. Estaremos próximamente subiendo otro programa, tendremos nuevo tema, nuevo invitado, y hasta luego.